Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y sin mucho más que agregar vamos a empezar con una especie de resumen de la clase anterior para poder pasar a la clase del día de hoy. Si se acuerdan, en la clase pasada estábamos viendo a Nehemías, que era un profeta, y si bien era un profeta no nos vamos a fijar tanto en estas clases en las profecías que los profetas hacían, sino más bien en vivencias de su vida en particular, hechos concretos que ocurrieron en un momento determinado y no en las visiones del futuro. Sabemos que el pueblo de Judá había estado en cautiverio en la tierra de Babilonia durante un tiempo, pero bajo el gobierno del rey Ciro, que algunos también lo llaman Darío, se les permitió volver a su tierra, que era Judá, y veíamos en el libro de Nehemías que los judíos empezaron a reconstruir las murallas de la ciudad. Y también hay otro libro que es muy parecido en la Biblia, que es el libro de Esdras. De hecho, el libro de Esdras viene antes que el libro de Nehemías. Eh, y se presupone que el libro de Nehemías lo escribió el mismo Esdras, y tienen historias bien similares. A partir de este regreso de Judá de Babilonia a Judá, se empieza a hacer una reconstrucción. La diferencia es que en Esdras se trata la reconstrucción del templo, mientras que en Nehemías se trata la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Pero son más o menos los mismos temas. El Señor es fiel y libera a su pueblo de la cautividad. Hay gente que se opone a la reconstrucción ya sea del templo o de las murallas, pero vemos que todo esto ocurre en un mismo tiempo y el Señor, aunque no fuera al mismo tiempo, siempre es igual. El Señor siempre es fiel y fue fiel en este caso durante 2 generaciones. El rey Ciro había firmado un decreto que permitía a los judíos volver a Judá a reconstruir lo que quisieran reconstruir, y que a través de la oposición se pensó por un momento que quizás no se iba a poder reconstruir, pero el rey Darío, que es otro Darío, no el mismo Ciro, que viene 2 generaciones después, rectifica, reafirma el decreto de Ciro para que puedan seguir construyendo con total libertad. Ahora vamos a ver el libro de Esther, que es el que sigue de estos y que pasa unos cuantos años después, unos 30 años después. Pero primero vamos a orar. Señor Jesús, Padre bendito, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, y tu misericordia. Te damos muchas gracias porque ya hemos visto que tú has sido fiel generación tras generación. Vamos a seguir viendo lo mismo, que tú siempre eres fiel, no importa el lugar, no importa la época. Y por eso entendemos que el día de hoy, aquí en nuestras casas donde estamos viendo esta clase, tú también eres fiel. Te damos muchas gracias porque vives en nuestros corazones. Te damos muchas gracias porque nos ayudarás a entenderte, Señor, a entender tus propósitos, Señor, y tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta clase es No hay nada que perder, y vamos a ver por qué. Como les dije, ya habían pasado alrededor de unos 30 años desde que se terminaron de construir el templo y las murallas de la ciudad. El rey Darío ya había muerto y estaba reinando el rey Jerjes, que era, por supuesto, el hijo de Darío. Si bien habíamos dicho que los judíos fueron liberados de la tierra de Babilonia, sigue habiendo judíos que viven en Babilonia. Nos dábamos cuenta antes que este rey Ciro liberó al pueblo de Judá, pero Daniel, por ejemplo, seguía trabajando en Judá, porque tenía una posición importante, porque es importante que, a pesar de que podría haber tenido mucha más comodidad en su ciudad natal, él estaba cumpliendo un propósito importante en una tierra extranjera, y al final, como decíamos antes, lo que él hacía era dejar en alto el nombre del Señor frente a estos extranjeros para que pudieran también conocer al Señor. Entonces entendemos que no todos los judíos se habían ido de vuelta a Judá a reconstruir o a vivir, sino que había muchos judíos que seguían viviendo en la tierra de Babilonia. Esto lo podemos ver como ya estamos viendo el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo del 5 al 7. Y dice así: Por esos días en la frontera de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, el rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima muy joven y hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, la cual también le decían Esther.
Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como su propia hija. Y es de ellos que se trata este libro, es de estos judíos en particular. Y este libro se centra en la historia de Esther, obviamente, y particularmente en su posición dentro de una tierra extranjera. Si veíamos que Daniel era un funcionario muy importante del gobierno, que era el tercero al mando y todo eso, Esther estaba mucho más cerca del rey, porque Esther se había vuelto la esposa del rey Jerjes. O sea, ella estaba muy cerca de él. Y resulta que, igual que siempre, igual que en el libro de Daniel, que veíamos que habían acusado a Daniel, que también habían acusado a los amigos de Daniel para que los tiraran o al foso de los leones o al horno de fuego para que murieran, o en el libro de Nehemías y de Esdras, que había gente que se oponía a la reconstrucción, aquí también había gente que se oponía a los judíos. Y había un personaje en particular que se llamaba Amán. Todos idolatraban a Amán porque el rey lo había puesto en una posición muy importante. Entonces, cuando Amán pasaba, todos se inclinaban ante él. Era casi como un ídolo, como estos ídolos de piedra, solo que este era humano. Y todos se inclinaban ante él. Pero Mardoqueo no se inclinaba ante Amán porque Mardoqueo era judío y Mardoqueo conocía al verdadero Dios. Mardoqueo no tenía ídolos, Mardoqueo tenía al Dios verdadero. Y es igual que nosotros, muchos se inclinan ante cantantes, se inclinan ante actores y los idolatran casi como si fueran Dios, pero nosotros no hacemos eso. Hay muchas personas que tienen pósters pegados en su pared y casi que le oran a las personas que salen en el póster antes de irse a dormir. Nosotros oramos al Señor, ¿verdad? Nosotros no nos inclinamos ante la gente de este mundo por muy buena posición que tengan. Por mucho que la gente las ame, por mucho que la gente se incline ante ellos, nosotros no lo hacemos. Pero, y resulta que es tanta esta ambición que tiene la gente porque otros los adoren, que Amán intenta engañar al rey, y de hecho lo engaña, haciéndolo firmar un decreto que decía que todos los judíos debían morir, que podían ir con libertad y matar a todos los judíos que quisieran, porque ellos no se inclinaban ni ante Amán, ni obviamente se inclinaban ante el rey, que era mucho mayor, no se inclinaban ante él. Entonces esto era como una falta de respeto para ellos. Y el rey firma este decreto para que puedan matar a los judíos. Y aquí hay algo extraño porque Esther era la esposa del rey y ella era judía. El problema es que esto el rey no lo sabía. El rey no sabía que su esposa, que una mujer que él había amado demasiado, era judía y que también iba a tener que morir. Entonces ahora los judíos se encuentran en problemas. Y todo esto partió por un solo hombre fiel al Señor, que no quiso adorar a un ser humano, que se terminó de cierta forma condenando todo su pueblo. Y podríamos pensar que esto es algo malo, que por mi culpa muchos cristianos van a morir, o quizás no tan extremo, quizás no que van a morir. Una pastora contó en el video de ayer de los jóvenes, de los embajadores de Cristo, que había una niña que era cristiana y en el colegio se ponían en dos filas y la hacían a ella pasar en medio de estas filas y se burlaban de ella. Y le cantaban canciones cristianas, pero obviamente no para adorar al Señor, sino que le cantaban canciones cristianas para molestarla. Y había otra niña también en este curso que era cristiana, pero que no lo había dicho porque no quería que la molestaran como esta otra. Y podríamos pensar que es algo malo que nos molesten, pero en realidad es un precio que estamos pagando por adorar al Señor. Y como Daniel, como sus amigos, como Nehemías, como Esdras, no tiene que importarnos que nos molesten o que nos digan cualquier cosa por nuestra fe, sino que tenemos que estar contentos de poder estar mostrando a Dios, proclamando el nombre del Señor entre nuestros amigos y nuestros compañeros. Y es un poco esto lo que decía Mardoqueo. A él no le importaba que se burlaran de él quizá por no inclinarse ante este tipo, Amán. Pero obviamente igual la muerte nos asusta, ¿no? Igual nos asustan las burlas. Y es por eso que el título de esta clase es No hay nada que perder. Ahora mismo vamos a ver por qué. Mardoqueo, sabiendo que su prima, que era casi su hija, estaba tan cerca del rey, le pide, primero le cuenta la situación de que iban a mandar a matar a todos los judíos, y le pide entonces que ella vaya delante del rey y le pida que revoque ese mandato, que él diga que fue un error y no maten a nadie. Y
Esther, ¿qué le dice a Mardoqueo? Le dice, sí, ¿sabes qué? Voy a ir al tiro porque tienen razón, yo soy la esposa del rey, así que creo que puedo intentar convencerlo. Esther, también como lo hacemos muchas veces nosotros, se asustó. Esther se asustó y dijo, no, no puedo ir a donde el rey. Él me ama mucho, pero si el rey no llama a nadie a que vaya digamos, a su casa, nadie puede ir, ni siquiera yo que soy su esposa. Él tiene que hacerme la invitación. Y si yo voy sin invitación, corro el riesgo de morir, a menos que cuando yo llegue, él me reciba bien. Que era una cosa súper poco probable. Era como una falta de respeto que alguien se presentara delante del rey sin invitación y podía morir. Y es entonces que Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si en realidad tú no te hiciste reina para un momento como este? ¿A quién le importa si el rey te llamó o no? Si eres reina ahora, debe ser por algo. Y ese algo debe ser que tú vayas a donde el rey y le hables acerca de esta situación. Y no creas que porque eres la reina, así como no te vas a salvar si vas delante del rey sin permiso, no creas que no te van que te van a dejar con vida aunque seas judía. Entonces Esther tenía dos opciones: o la mataban por ser judía o la mataban por irle a pedir al rey que no mataran a los judíos. Para poner un ejemplo de esto, es como cuando uno se hace una operación. Uno tiene una enfermedad no sé, en el corazón. Y te dicen, si no te operas hoy, te puedes morir. Pero si... de todas formas, la operación, como todas las operaciones, tiene un riesgo. eh, Así que durante la operación también podría ser que mueras. ¿Qué prefiero? Muchos dirían, prefiero no operarme porque al final voy a morir igual. Y en realidad creo que la opción más acertada siempre es operarte porque no pierdes nada. Si corres un riesgo de muerte, prefiero que me opere un doctor y que arregle lo que está mal, que si no puede, bueno, no se pudo, pero si puede hacerlo voy a vivir más tiempo y esa no es una opción que tengo si no me hago la operación. Aquí es lo mismo. Si no vas delante del rey, no hablas con él, vas a morir. Y si hablas con el rey, hay una posibilidad de que no mueras, que no te maten, que no te mate el rey, y que todos los judíos, tus hermanos judíos, puedan seguir con vida. Y vemos más adelante que el rey efectivamente amaba tanto a Esther que le dice 3 veces, o 4, me parece, la misma frase. Y es, bueno, Esther se presenta delante del rey y el rey obviamente, como la amaba, no la mata, sino que le dice, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Esther finalmente tomó el riesgo de morir por presentarse delante del rey y no murió. Y finalmente vemos cómo el Señor hace justicia, vemos cómo Amán, que había preparado un poste para atravesar a Mardoqueo, muere él mismo en ese mismo poste. Y finalmente el rey no puede cambiar los decretos, porque creo que ya lo habíamos visto en otra clase, porque el rey no puede decir, me equivoqué, es como vergonzoso. Entonces lo que hace el rey es que levanta otro decreto que dice que si alguien intenta matar a un judío, el judío puede defenderse. Y al final, la conclusión de esta historia es efectivamente que los judíos se defendieron y terminaron ganando. Al final, si no me equivoco, ninguno de los judíos murió. Y todo porque Esther se arriesgó. Esther no tenía nada que perder. O sea, o moría o moría. Esa era la visión que ella tenía. Pero en una de estas opciones, que era muy poco probable, podía vivir y así terminó haciéndolo. Ella se arriesgó y terminaron todos sus hermanos con vida. El texto de esta clase es 2 de Timoteo 4:2. No me lo sé de memoria entero, pero lo que quiero que sepan es, incluso quizá lo voy a parafrasear, que dice que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. No importa si hay muchas personas que esperan que sus amigos estén tristes para decirles, oye, no estés triste, Dios te ama, Jesús te ama, no tienes por qué estar triste, tienes que estar feliz porque tienes el amor de Dios. Y eso es porque en un momento de debilidad las personas son un poco más susceptibles, es decir, es un poco más fácil convencerlas y es menos probable que te rechacen
menos probable que te digan, no, sabes que yo no creo en Dios si están viviendo ese momento de tristeza. Es muy probable que como están tristes te digan, sí, yo quiero conocer a ese Señor. Entonces muchos esperan a que la persona esté triste. Pero ¿por qué no arriesgarse y predicar antes? Sí, lo más que nos van a decir va a ser, no, sabes que yo no estoy interesado en conocer a ese tal Jesús. Y nada más, no va a pasar nada más. No tenemos por qué tener miedo de que nos digan que no. Y en el mejor de los escenarios, igual que en el caso de Esther, es muy probable que una persona que no ha llegado a este momento de tristeza, que no ha llegado a ese momento en el que siente que todo está perdido, sí acepte conocer al Señor. Y eso va a ser una bendición para su vida. No podemos dejar de tomar el riesgo de predicar a las personas solo porque nosotros nos vamos a ver afectados. Eso se llama egoísmo. Tenemos que predicar a nuestros amigos, tenemos que predicarle a nuestros padres, si ellos no son cristianos, antes que venga el momento malo, para que ellos no tengan que pasar por ninguna aflicción. Quizás van a pasar alguna aflicción, pero ya van a tener un refugio que es el Señor. Entonces, igual que Esther, tomemos riesgos, porque nuestra situación es mucho menos complicada que la de ella. Nuestra situación no se trata de que nos vamos a morir, nuestra situación se trata simplemente de que nos van a decir que no. Y tenemos dos opciones. O no predicamos y nuestro amigo no se convierte, o le predicamos y puede que se convierta. ¿Cuál vamos a escoger? Yo escojo predicar aunque no se convierta. Y espero que ustedes tomen la misma decisión. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú fuiste bueno con Esther, a pesar de que ella estaba en una situación tan extrema, a pesar de que ella podía haber perdido su vida. Gracias, Señor, porque ella se arriesgó. Y porque ella se arriesgó a morir por su familia. Porque ella se arriesgó a morir por su pueblo. Ayúdanos, Señor, a arriesgarnos. Ayúdanos, Señor, a arriesgarnos y que quizá aunque de repente no sepamos mucho, podamos predicar. Porque lo más importante, lo que más claro tenemos que tener es que tú eres un Dios de amor. Y es casi lo único que tenemos que decir, Jesús. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo, a que se burlen de nosotros y que podamos empezar a predicar tu nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor a las personas. En el nombre de Jesús, amén. Y al igual que la última vez, no les quiero dejar una tarea de que se aprendan nada de memoria. No es necesario que manden el versículo de memoria. De hecho, no lo hagan. Yo no me lo aprendí, así que ustedes tampoco tienen que hacerlo. No tienen que mandar el video o audio. Lo único que les dejo de tarea es algo para ustedes de nuevo. Pídanle al Señor que quite el miedo y que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Que no prediquen cuando vean que la persona está en necesidad, sino que prediquen entendiendo que siempre debemos predicar, aunque nos pueda costar burlas. Solo oren al Señor, esa es la tarea. Oren al Señor con sus papás si quieren, para que el Señor les quite el miedo de ser cristianos. No es nada de que avergonzarse ser cristiano. Es lo mejor que podría habernos pasado. Así que esa es la tarea y nos vemos pronto. Estamos en contacto. Adiós.